Tenemos a José Luis Cava, analista independiente. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la semana pasada hablábamos del gran reseteo, entre otras cosas. A este fin de semana la revista Times también hablaba de eso. ¿Qué nos puede contar? Bien, en principio esa es la variable básica fundamental a la que nos vamos a enfrentar. Es decir, pensemos que el sistema capitalista, desde que se abandonó el patrón oro, no ha parado de experimentar un declive monetario imparable, ¿no? Entonces ya el sistema ya no da para más. Hemos visto cómo los bancos centrales, con los programas de estímulos monetarios, que son ultra expansivos, no consiguen sacar a la economía de su depresión. Y ahora mismo, con la pandemia, pues hemos visto cómo la economía ha terminado por hundirse. Entonces nos encontramos en un momento en el que las grandes élites ya querían implantar este gran reseteo, en el sentido de este gran reseteo, el gran reset, está patrocinado, o el promotor es el Foro Económico Mundial, de las personas que se suelen reunir en Davos, ¿de acuerdo? Entonces estas élites mundiales quieren tomar el control de la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, con la excusa de la crisis y con la excusa sobre todo del miedo que tenemos todas las personas, pues entonces van a implantar o van a lanzar este proyecto de gran reajuste. Este gran reajuste va a afectar a la propia sociedad, va a afectar a las relaciones económicas y va a afectar a todos los frentes. Y el primer paso para que este gran reseteo progrese es que ganen los demócratas, porque prácticamente todos los gobiernos de izquierda de Europa, como los demócratas, están por que se implante este gran control sobre la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente estas elecciones a medio y largo plazo van a tener mucha influencia en este sentido. Pensemos que las monedas digitales es el primer paso en el camino del gran reajuste. ¿Por qué? Porque la economía no reacciona, la economía está en deflación, y aunque ahora en los Estados Unidos gane Biden o gane Trump, en esencia cualquiera de los dos va a provocar un aumento del gasto público, un aumento del déficit público y un aumento de la deuda pública. Y el Banco de la Reserva Federal, que es su banco central, va a inyectar más liquidez en el sistema. Luego nos encontramos que es más de la misma receta que hemos venido viendo hasta ahora, pero ahora con un plan de estímulo fiscal enorme. La diferencia entre demócratas y republicanos es la cantidad. Es decir, si gana Biden, pues el gasto fiscal será mayor, ¿de acuerdo?, que si gana Trump, ¿de acuerdo? De tal manera que probablemente si gana Biden hará más daño económico que si gana Trump, pero los dos van a hacer daño. Aquí se trata de elegir al menos malo o no elegir al peor, ¿de acuerdo? Y en cuanto a soluciones, nos encontramos que este plan de estímulo fiscal va a provocar que la economía se recupere durante 2 años, pero al cabo de los 2 años va a volver a caer en deflación, por una razón muy sencilla, porque estamos experimentando un tsunami demográfico. La población de más de 62 años, esa población que ya no trabaja, que está jubilada, está creciendo a un ritmo mayor que lo hace la población de menos del tramo de entre 20 y 60 años, que son las que trabajan. Luego, en principio, estamos abocados a esa situación de deflacionista. Y lo que quieren hacer unos y otros es alargar el momento en el que haya que hacer este gran ajuste. Pero un ajuste serio no van a hacer, va a ser imposible. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el mundo en los próximos años se encamine a la deflación, que lancen monedas digitales y que al final acabemos con un desorden monetario muy importante, muy significativo. Hablas de las monedas digitales, pero realmente, ¿qué puede pasar con ellas? No le he oído bien la pregunta. Has hablado de las monedas digitales del futuro, pero ¿qué puede pasar realmente con ellas en el futuro, como decimos? Bueno, es un futuro inmediato. En primer lugar, ya ha habido el Banco de Bahamas, ya ha lanzado la moneda digital. El Banco de China, el Banco Central de China, la va a lanzar a comienzos del año 2023. Después irá el Banco de la Reserva Federal y luego Europa. Ven ustedes que este fin de semana incluso Lagarde ya ha estado hablando de la moneda digital europea. Esta moneda digital europea sustituirá al papel moneda tal y como nosotros lo entendemos. Entonces el Banco Central nos abonará ahí el dinero. Por ejemplo, ellos hablan de una renta básica universal, ¿no? Se está hablando ahora, que ni es básica ni es universal. Pero bueno, ellos utilizan ese eufemismo para vender bien la moto y que la gente les vote. Entonces, esta renta básica universal nos la abonarían en nuestra tarjeta de monedas digitales, ¿de acuerdo? De tal manera que ellos nos podrían poner incluso la fecha en que podíamos gastar ese dinero. Automáticamente, cuando nos den las tarjetas digitales, ese va a ser un euro que va a llevar identificada el Banco Central que lo ha emitido y pondrá en el nuestro España. Ellos van a tener un control estricto y total de lo que hacemos con nuestro dinero. ¿Me explico bien? Y la excusa que van a utilizar para lanzar las monedas digitales es que se va a poder luchar mejor contra el terrorismo y contra el fraude fiscal, que también es verdad. Y eso les va a servir como propaganda
para lanzar esta moneda digital. Imaginemos que en un momento determinado al Banco Central Europeo le interesa, o por consecuencia de las tensiones de Target 2, Europa se parte en dos, entre los países del norte y los países del sur. En ese caso concreto, nuestros euros que llevan en el código de la moneda la palabra España o la palabra Italia, tendremos un euro débil, mientras que los países del norte les pueden poner un euro fuerte. El control puede ser absoluto, de tal manera que si usted no se pone la vacuna que en un momento nos impongan, pues pueden pararnos, impedirnos gastar dinero, porque el control que tendrán sobre nuestras operaciones y nuestro dinero será absoluto. ¿De acuerdo? Este es el problema fundamental con las monedas digitales. Luego tienen unas cosas buenas. Por ejemplo, es cierto que el fraude fiscal lo van a limitar. Es cierto que si nosotros aquí hay que ver y tenemos que ver si ese dinero va a estar depositado en el Banco Central o lo vamos a tener depositado en los bancos comerciales privados. En todo caso, yo creo que con el euro digital habrá menos riesgo. Y luego, el euro digital es un instrumento muy importante para poner en marcha lo que ellos llaman, lo que llamamos la MMT. La MMT es la moderna teoría monetaria, que decimos siempre que es tan moderna que se creó en el año 1942. Esta es la teoría que quieren los demócratas aplicar y fundamentalmente Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. En esencia, esta teoría lo que quiere decir es que los bancos centrales pueden crear dinero del aire y aunque no hubiera recaudación por impuestos, ellos generan dinero del aire, imprimiendo del aire y la economía iría funcionando. De tal manera que llegaríamos a situaciones extremas que se regalaría el dinero a la gente. Ya estamos regalando el dinero con la excusa de la renta básica universal, que hemos dicho anteriormente ni es básica ni es universal, pero bueno, ellos lo venden así. Entonces, sería, en este caso concreto, una política monetaria ultraexpansiva que pondría una cantidad de dinero en circulación para que los gobiernos gastaran sin límite. Como pueden ver, esto es una verdadera atrocidad. Pero si esta política se lleva a cabo, al principio lo harán despacito. Pero imagínense ustedes un gobierno que puede gastar en lo que quiera. Es decir, lo primero que va a gastar va a ser en comprar votos y nadie los va a desalojar del gobierno porque tienen todo el dinero. Automáticamente, esta gran cantidad de dinero puesta en circulación lo que va a provocar es una mala medida, y en un principio, cuando empiecen a aplicarlo, lo más probable es que caigamos en deflación y luego asistamos a un periodo de hiperinflación. En el momento que la inflación se dispare, con la MMT ya no se puede controlar. Eso es teórico. Y entonces, eso se demuestra teóricamente, ¿no? Y en ese caso concreto, el oro actuaría como un gran valor refugio. Esta es la razón por la que el oro está en tendencia alcista, porque el mercado ha empezado a descontar este desorden monetario y este desorden fiscal. Bueno, volvemos a esas elecciones americanas. Hoy se celebran. El resultado definitivo no se va a producir hoy, justamente, porque hay mucho voto por correo todavía por escrutar, pero en ese intervalo, ¿cómo pueden reaccionar realmente los mercados? Bueno, a la hora de ver siempre una noticia que va a afectar a los mercados, lo primero que hay que ver es en qué medida está descontada ya por los mercados. Si ustedes se fijan, esta situación de incertidumbre ya está asumida por el mercado. Se sabe, o ya se ha descontado que una cosa es clara, que vamos a tardar en conocer el resultado. Bien, el mercado ya ha reaccionado. El mercado ha reaccionado comprando opciones put sobre el BIS. Es decir, lo que han hecho los gestores de fondos ha sido comprar protección frente a la incertidumbre. De tal manera que el 60 o el 70% de la incertidumbre derivada de estas elecciones, yo creo que prácticamente ya está incorporada en el precio. De tal manera que podemos asistir a volatilidad, entendida como movimientos bruscos en un sentido o en otro, pero ya desde el punto de vista de la bolsa, si usted se fija y mira el ratio put-call sobre el futuro del BIS, sobre el BIS, ustedes verán que se ha alcanzado el nivel máximo de los últimos 13 años. ¿Esto qué significa? Pues que ya la mayor parte de la gente ha tomado posiciones frente al resultado de las elecciones comprando una opción put, es decir, cubriéndose del riesgo de que baje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en cierta medida, esto hará que el movimiento de las bolsas sea menor. Es cierto que ahora la bolsa está parada o incluso está subiendo algo, el SP500 puede estar subiendo ahora el 1%, yo lo he visto. Entonces, lo más probable es que se mueva lateralmente entre los niveles actuales y la zona de los 3.200, 3.150. Como pueden ver ustedes, no es nada peligroso, es simple movimiento lateral. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que los bancos centrales están atrapados en una trampa de liquidez. Entonces van a seguir optando por inyectar liquidez en el sistema. Han optado por abrir las compuertas de la liquidez.
Entonces, cuando eso sucede, las bolsas tienden a subir. Por ejemplo, es reconocido, y en JP Morgan, por ejemplo, han reconocido que los cierres que sufrimos en febrero o en febrero o en marzo, esos cierres a los que realmente beneficiaron fueron a los ricos. ¿Por qué? Porque el Banco Central inyectó más liquidez en el sistema y las bolsas subieron con fuerza. Por esto es el interés que tienen de cerrarnos, porque nos hacen más pobres y los ricos cada vez se hacen más ricos con esa política monetaria expansiva. Esa política monetaria expansiva lo que nos tiene que hacer pensar es que lo que estamos viendo ahora es una mera corrección de las bolsas, con la excusa de las elecciones, pero que lo más probable es que el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones sigan subiendo y consigan nuevos máximos que suban desde los niveles actuales en torno a un 17% y que suban en el próximo futuro. Por eso muchos gestores están viendo esta caída como una oportunidad de compra. Lo mismo estamos viendo lo que han hecho con el mercado de bonos. En el mercado de bonos los gestores de fondos han adoptado posiciones cortas, sobre todo en los plazos de 30 años y en menos medida, pero también importante, en 10 años. ¿Esto qué significa? Que ya se han cubierto. Luego, ya han descontado un incremento muy fuerte de los tipos de interés y ya se han cubierto. ¿De acuerdo? Y con respecto con el dólar, muchos de ellos también han vendido dólares y tienen posiciones cortas en el euro. Luego, en conclusión, yo lo que creo es que tanto en el mercado de bonos, en el mercado del dólar, como en las bolsas, ya se ha descontado gran parte de la incertidumbre derivada de un proceso electoral cuyo resultado no conoceremos hasta dentro de varios días. Y finalmente tenemos el oro. Como pueden ver ustedes, el oro ha caído, pero realmente se está moviendo lateralmente, está funcionando muy bien su soporte y ahora mismo el oro, que es el material o la commodity más odiada por los bancos centrales porque pone en evidencia la desastrosa gestión que tienen, el oro está en una tendencia alcista y muy probablemente pues evolucionará como evolucionó al final en los últimos tiempos de la caída del Imperio Romano, ¿no? Moviéndose al alza. De tal manera que existen bastantes similitudes entre lo que estamos sufriendo ahora, lo que estamos viviendo ahora y el momento de los últimos momentos de la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Pues José Luis Cava, gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Buenas tardes, gracias. Gracias a ustedes, que pasen buena tarde.